Quería hacer este video por comentarios que me han llegado en relación a creencias que tienen muchos de nuestros hermanos eh, en cuanto al nombre de Dios. Sé que este tiempo es un tiempo complicado en cuanto a las doctrinas que se asumen y se entienden como verdad. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención y es en el pueblo de Dios, el pueblo que Dios levantó para este último tiempo, no solamente en lo que ya es sabido en cuanto a quienes conocen mi entendimiento sobre la divinidad, no solamente hablando sobre la Trinidad, sino que muchos de estos hermanos que han comprendido el asunto de la Trinidad también en su búsqueda de conocer la verdad han asumido posturas con respecto a determinadas doctrinas y las interpretan como verdades que son necesarias para la salvación. Me llama poderosamente la atención que hermanos que creen en la doctrina adventista, y cuando digo doctrina adventista me refiero a que Dios levantó en su iglesia a una profeta, al linaje de White, y que asumen una posición en cuanto al nombre de Dios como si el nombre en sí mismo tuviera poder. Y bueno, dado a esto he decidido hacer este pequeño video. Una de las cosas que quería presentar de antemano, no solamente cómo Dios se presentó a sí mismo, sino también cómo Dios se reveló en este último tiempo a través de su mensajera. Aquellos que creen, vuelvo a decir, en que Dios levantó una mensajera en este último tiempo, pero creen y publican sobre que se debe creer en el nombre de Dios en hebreo, ¿sí? Citan textos que están en Éxodo, en Deuteronomio y en el propio Nuevo Testamento. La primera vez que Dios se nombra a sí mismo, ¿sí?, como Jehová, y algunos que creen en los nombres hebreos dirán Yahvé y todas las otras formas de pronunciarlo en hebreo que entienden como justa y verdadera. Aparece eso en Éxodo 31:14, ¿no?, cuando Dios le dice a Moisés que él lo manda, ¿no?, que vaya a Israel a libertarlo. Y cuando Moisés le pide saber, o sea, si le preguntan quién lo envía, Dios, no pudiendo jurar por uno mayor, dijo que dijera que yo soy lo envía. Dijo, yo soy el que soy. Yo soy el que soy, que envió a vosotros. Los envió a ellos. La palabra yo soy, o Jehová, ya mismo se traduce en el mismo texto, ¿sí? Dios dice, como no puedo jurar por uno mayor que sí mismo, dijo, yo soy el que te envía. Yo soy el que soy. No hay mucho misterio en esto, porque si Dios dice, y en la propia Biblia está expresado, Jehová dijo, yo soy el que soy, ¿sí? Jehová representa o significa, yo soy el que soy. En Éxodo, el versículo siguiente, en Éxodo 3, dije 31, no, 3.14, esto está en 3.14, en 3.15 dice que fuera a decirle al pueblo de Israel y después posteriormente también al faraón, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me envía a vosotros. O sea, la presentación del nombre tenía que ver con que él era el Dios de sus padres,
no simplemente que el nombre tuviera una implicancia específica por el idioma en sí mismo, sino que él era el Dios de los padres del pueblo que estaba preso en Israel. Cuando en el Sinaí Jehová se presenta ante Moisés, ¿sí?, y le presenta su nombre, eso está en Éxodo 34, del 5 al 7, dice así: Jehová, lo nombra 2 veces, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia de millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de que ningún modo tendrá por inocente al malvado. Siempre el nombre de Jehová tiene relación directa, su nombre, con la misericordia que tuvo para con nosotros. Al hacer el sacrificio tanto del Padre, ¿sí?, al entregar a su Hijo, como de Cristo al venir a morir en nuestro lugar. El nombre de Jehová es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Yo no sé qué los mueve, o qué hace que entiendan que nombrarlo en hebreo tenga alguna significancia en particular. Yo cuando leo la Biblia en mi idioma, entiendo que cuando Dios se nombra a sí mismo como Jehová, como Dios, ¿sí?, o a su Hijo como Jesús, no ven esto contradicción. No vamos a encontrar en ninguna persona en el mundo que, si uno le dice quién es Jehová, piense que es cualquier cosa que lo que conocemos de Jehová. Y eso lo podemos conocer a través del Evangelio. Eso por un lado. Por otro lado, cuando Cristo vino a esta tierra, dio a conocer el nombre de su Padre. Ahí en Juan 17, 26, dice así: yo les he dado a conocer tu nombre y les daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús les dio a conocer a los discípulos y a todos aquellos que lo escucharon el nombre de Jehová. ¿Cuál es el nombre que les dio a conocer? No creo que ellos entendieran el nombre de Jehová con otro idioma. Sí, lo entendían con el mismo idioma hebreo. Ahora, cuando dice que les dio a conocer el nombre, ¿qué les dio a conocer? Obviamente que lo que les dio a conocer fue lo que significa su nombre, lo que manifiesta en Éxodo 34, del 5 al 7, lo que dijimos, ¿no? Su misericordia, lo piadoso que es Él para con nosotros, lo tardado que es para enojarse, y la gran misericordia que tiene para con nosotros al aceptarnos tal cual somos y modificar en nosotros todo lo que nos hace mal, para no poder aceptar, ¿sí?, la vida eterna. Cristo no les vino a presentar otro nombre, no les dio a conocer otro nombre, no les dijo un nombre diferente, porque Él hablaba hebreo y a los que les hablaba en hebreo. Entonces el nombre no tiene que ver implícitamente con el idioma, sino con lo que lleva implícito ese nombre. Por eso, como dijimos en lo que estaba escrito en Éxodo 34, también en Éxodo 3 al 15, cuando Dios se presenta, dice que el yo soy no es un yo soy cualquiera. El yo soy el Dios de vuestros hermanos, ¿sí?, de vuestros padres, perdón. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Para que entendieran que Dios era el que Moisés les estaba refiriendo al pueblo de Israel para que fuera libertado.
Ahí en Hebreos 2:12 también encontramos, ¿no?, que Pablo habla citando el Salmo, ¿sí? Salmo 22:2, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación cantaré himnos, ¿sí? Y volvemos a hacernos la misma pregunta: ¿qué nombre les anunció a los hermanos Cristo cuando vino? Sí, obviamente Pablo está hablando, citando a Salmos, de lo que Cristo iba a venir a hacer, ¿no? ¿Sí? De que Cristo venía a anunciar el nombre a sus hermanos, a nosotros en esta tierra. La comprensión o esta, no sé llamarlo doctrina, que se entiende hoy en día como que el nombre tiene un poder implícito en sí mismo, ¿no? Que si uno no nombra a Dios en hebreo, está siendo un blasfemo. Me parece excesivamente juicioso. Juicioso porque también podemos ver en la historia, ¿no? Los grandes reformadores como Lutero, Wycliffe, Tyndale, Hughes, ¿sí?, que tradujeron al alemán, al inglés, la Biblia. Quienes levantaron a esas personas, quienes la inspiraron, fue Cristo mismo. ¿Sí? No lo hicieron por sí mismos. Dios obró poderosamente en estas personas para que pudieran no solamente conocer la verdad, sino predicar la verdad. Y lo que era inalcanzable para el resto de la humanidad, lo hicieron alcanzable a través de traducciones. Y en esas traducciones no fueron blasfemos para no colocar en hebreo cuando ellos estudiaban los textos originales de hebreo, griego y arameo. Es cuestionar también cómo Dios obró a través de estos reformadores en la antigüedad. Y llegando a nuestros días, por eso digo, si yo escuchara a cualquier persona manifestar que el nombre es de una implicancia eterna, que si no lo entendemos en hebreo o si no lo nombramos en hebreo, muchos manifiestan específicamente, ¿no?, con insultos a aquellos que no lo hacen, ¿no?, cuestionan a las personas que no lo hacen como si fueran blasfemos. Yo podría entender esto de cualquier persona que no aceptara, ¿no?, que Dios levantó un pueblo en estos postreros días, y también un profeta, ¿sí?, una profeta en este caso, para manifestar o para clarificar algunas cosas que la gente no las entendía simplemente porque no leía la Biblia. ¿Sí? Dios levantó un mensajero, una profeta, porque la gente había dejado de leer la Biblia. Bueno, estas personas a las que me refiero y que me dan tristeza porque lo puedo entender de cualquier otra persona, pero no de aquellos que creen que Dios ha levantado profeta en este último tiempo, y que esta profeta durante 70 años de su vida no solamente predicó y utilizó palabras como Jehová, como Jesús, Cristo, como Dios, ¿sí?, las palabras Dios, D-I-O-S, a la cual hoy, si uno llega a decir, no decir Elohim y llega a decir Dios, es poco más que un anticristo para algunos que afirman esta posición sobre los nombres en hebreo, como si, vuelvo a decir, como si el idioma tuviera en sí mismo poder alguno. El poder lo tiene Dios. Dios solamente tiene el poder. Y Él es el creador de todos los idiomas. Y no importa si uno lo dice en hebreo, o lo dice en castellano, o lo dice en inglés. Lo importante es a quién se lo está diciendo y con qué corazón lo está diciendo. Pensando
volviendo a retomar esto que decía sobre su mensajera, esta mensajera de Dios durante 70 años utilizó estas palabras en inglés, que traducidas al castellano son las mismas, ¿no? Jamás durante 70 años manifestó nada en cuanto a la necesidad de honrar el idioma hebreo. Muchos dicen que no tuvo luz. Bueno, es muy presuntuoso decir eso. Decir que alguien no tuvo luz porque no está de acuerdo con lo que uno predica, hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, cada uno es libre de hacer las aseveraciones que quiera. Pero después va a tener que fundamentar eso algún día. No digo ante Dios, sino digo ante la vida misma, ¿no? Ante personas que demanden su fe, ¿sí? Ella durante 70 años jamás hizo ninguna manifestación en este sentido. Es más, escribió durante 70 años infinidad de libros, y en todos ellos habló en inglés, manifestando las palabras, como digo, Jesús, Dios, Cristo, Jehová. Y cuando uno cuestiona a una profeta, a un mensajero, no está cuestionando simplemente a la persona que está escribiendo, está cuestionando a Dios, porque no creo que Elena haya puesto esas expresiones sobre cómo se lo denomina al Padre y al Hijo porque se le haya ocurrido a ella, sino porque le fue inspirado. Tenemos que entender que ella fue una mensajera. Lo que escribía era por inspiración. Y si lo escribía por inspiración es porque Dios lo permitía. Decir que ella no tuvo luz, o decir que ella no lo entendió, ¿sí?, es culpar a Dios, no es culpar a ella. Ella simplemente transcribía lo que Dios le decía. Entonces decir que Dios permitió durante 70 años que lo blasfemara, si no nombrarlo en hebreo fuera una causalidad de perdición, y que escribiera un montón de libros donde lo blasfemara constantemente a Dios, en la misma presencia de Dios, habiendo tenido visiones, sueños y revelaciones de todo tipo, a esta persona les digo que es muy triste su concepción sobre cómo obra Dios y qué es lo que les permite y no les permite a sus profetas, ¿sí? Según su criterio les permite que lo blasfemen durante 70 años y escriban incontables hojas para enseñar a otros sobre Dios, en algo que supuestamente es una blasfemia. En síntesis, hermanos, cada uno tiene libertad para decidir, ¿sí?, cuál es la forma correcta de adorar a Dios o no hacerlo. Pero a mi modesto entender, creo que siempre cuando tomamos una decisión como la de creer determinadas cosas, tenemos que tener en cuenta siempre el amor, ¿sí?, el amor que solamente proviene de nuestro Padre Celestial y de su Hijo. Y es ese amor el que Cristo vino a dar a conocer. Es ese amor el que está implícito en el nombre de su Padre y en su sacrificio. Por algunos creerán que un idioma específico tiene la facultad de hacer más grande a Dios. Y a Dios solamente lo hace grande porque Él es grande. Y lo único que pretende de nosotros es que podamos estar con Él. Y la única forma de estar con Él es aceptando a su Hijo, a su amor inmerecido por nosotros. Pero
que fue manifiesto en su Hijo. Espero que esto sea de bendición para ustedes y que no sea para generar más contienda, sino para que podamos adorar a Dios conforme a cómo Dios se presenta en nuestra vida, y no limitarlo a Dios a un lenguaje, a un idioma. Espero que Dios lo bendiga y que lo guarde siempre donde quiera que se encuentre. Hasta luego.